Bien, estoy con la gente de la juventud del Club de la Libertad, un club que yo también he ido a varias de las reuniones, encuentros económicos que se hicieron en turismo también, con gente de todo el país y Sudamérica. La verdad que es un club que hace rato viene profundizando, debatiendo y dando a conocer las ideas de la libertad. Chicos, primeramente, muchas gracias por venir. No, gracias a vos por invitarnos. Gracias por la invitación. Si se quieren presentar, entonces la gente también los conoce. ¿Tu nombre? Dale, soy Luciana Cardoso, tengo 20 años y estudio Derecho. Bien, yo soy Francisco Pacián, ayudo en el club hace por lo menos 4 años. Soy físico. ¿Físico? Sí. Mirá. Así que vengo por otra rama y nada, estamos acá para conversar un poco. Ciencias duras, donde realmente existen los absolutos, porque es matemática, digamos. El agua hierve a 100 grados, no hay nobla, ¿no es cierto? ¿Qué te pasa cuando te encontrás por ahí con ideas tan abstractas? De ciencia. Claro. Y mirá, la verdad que a veces cuesta asimilarlas, porque si bien es algo que podés ver, sí, poder entenderlo a un nivel conceptual, digamos, un nivel más, ¿cómo puedo decirlo? Diría rozando lo matemático, o sea, de algo complejo, sí, lo tenés que llevar a algo muy simple. Y sí. Entonces cuesta a veces. Y bueno, y por tu lado, abogacía, 20 años y con todos estos temas a los 20 años, ¿no? Yo, la verdad, a esa edad estaba haciendo cualquier otra cosa. Sí, justamente ese fue el objetivo. El fin de semana tuvimos un encuentro de jóvenes Sí. liberales. Cada vez eso nos sorprende, hay más jóvenes interesados no solo en el ámbito político, sino también en la cuestión filosófica del liberalismo, que me parece muy importante, que muchas veces dejamos de lado. Sí. El tema de los valores filosóficos, el principio de no agresión, cuestiones de cuidar o preservar la vida o el proyecto de vida del otro. Sí. Es muy importante que los jóvenes se interesen en eso, porque el dicho que nosotros dijimos mucho en el encuentro de jóvenes, los jóvenes son el futuro, es una mentira, son el presente. Pueden Totalmente. votar, así que mínimo de parte de esta política tienen que conocer, porque en el colegio no la van a conocer. Me contaste que hicieron debates entre minarquistas y anarcocapitalistas, sería ese más o menos el debate. Sí. Pero la primera pregunta es, ¿dónde había más gente? Viste que eso es lo primero que a uno se le ocurre. ¿Quién era el más minarquista o el más anarcocapitalista? Bien, yo me olvidé de anunciarte un Sí. pequeño detalle. Para asegurarnos que los chicos conozcan, el objetivo del encuentro fue que conozcan la filosofía liberal, nosotros le asignamos las posturas. Ah, o sea, claro. nosotros decidimos al azar, la mitad de la sala minarquistas, la mitad anarcocapitalistas, y les dimos un papel Sí. con argumentos para ambas posturas. Entonces ellos estaban, primero, obligados a interiorizar posturas que quizás no compartían, segundo, a conocer nuevos argumentos, y tercero, quizás a conocer una nueva postura que no tenían idea. Igual hubieron quejas. Sí, ¿Cómo? hubieron quejas de... Me tocó minarquista y yo quería hablar del anarcocapitalismo. Claro, me imagino los chicos, ¿no? Es complicado. Lo otro que creo que es interesante de estas posturas es que le pones un desafío a los chicos Claro. de plantarse en un lugar en el que no están acostumbrados a hablar. En pensar en la otra posición, más allá que estábamos en el espectro liberal, Sí. es ponerse en el lugar de otra postura, interpretar otros conceptos y tratar de definirlos desde ahí. Encima tenés que defenderlos, o sea, Sí. no es algo que vos estás acostumbrado a hacer. ¿Cómo pasó con Milei que estos temas filosóficos del anarcocapitalismo lo han llevado a titulares que le han hecho hasta bajar en las encuestas? Bueno, yo ahí tengo diferentes opiniones. Yo Sí. creo que los liberales que ya se meten en política pueden hablar de temas filosóficos como el anarcocapitalismo, que por ahora está muy lejos Muy de llegar lejos, a está eso. lejos de agenda totalmente. Puede servir para llamar la atención, Sí. pero creo que siempre tenés que tener cuidado, digamos. Me gusta más como por ahí manejan los liberales, más allá que sean ANCAPs, Sí. que de americanos o europeos, que si bien trabajan dentro de las instituciones, los tipos no andan, qué sé yo, andan diciendo que hay que cerrar el Banco Central o cosas así, Claro. porque entienden que es un tema institucional que es a largo plazo, digamos. Pero bueno, en Argentina todo llama la atención. Totalmente. Aparte, en la Argentina hace cualquier cosa para dejar de hacer esto, básicamente, no importa. Justamente, tema Argentina, ¿cómo vieron esta última semana? Renunció un ministro de Economía en pleno discurso de la vicepresidenta, ¿cómo lo...?
¿Cómo A lo nosotros vieron? nos tocó la renuncia en medio del encuentro. Sí. Estábamos en el coffee break y los chicos vinieron de a 10 gritando renunció el ministro y yo, ¿cuál de todos? Hay un montón, chicos, definan. Vicente Guzmán, yo, bueno, está bien. La Justo verdad un peso que- pesado, porque claro, el ministro sí. de Economía No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Creo que pusimos presión ahí con el encuentro de jóvenes, entonces tuve que renunciar, no me quedó otra. Bueno, entre estas peleas acaloradas, ¿vieron alguna que les llamó la atención? Porque más allá de un minarquista o un anarcocapitalista, son muchísimas más las coincidencias, ¿no? Solamente que uno, digamos, acepta un mínimo de estado de justicia justicia y... ¡Ay, no me sale la palabra! ¿Y seguridad? Y seguridad, ahí está, justicia y seguridad, y el otro ya directamente nada, ningún tipo de intervención. ¿Dónde vieron ustedes el debate más candente? ¿En qué tema? Hubo 4 temas para empezar. El fundamento, la idea del encuentro es que justamente los liberales se den cuenta que no hay blanco o negro. El liberalismo es todo un abecedario y todo un espectro de colores, pero no por eso dejan de ser liberales. Más que nada para quitar lo primero que nos preocupa, que creo que es el liberalómetro. Che, Que los por jóvenes quieran favor. decir vos sos liberal y vos no, Claro. chicos. Justamente una uniformidad de pensamiento sería muy poco liberal. Ahora, qué difícil eso para los jóvenes y los adultos están haciendo lo mismo, ¿no es Exacto. cierto? Están con el liberalómetro. Por eso queríamos crear un lugar en donde en varios temas, que fueron política, educación, ambiente y Big Tech, ellos pudieran ver las diferentes respuestas que puede llegar a dar el liberalismo. El más candente para mí, que creo que fue porque justamente era una postura muy una contra otra, era esta de políticas, minarquistas contra ANCAPs, y muchas veces los chicos querían llegar a un encuentro, y eso me gustó en parte, aunque Claro. no era el objetivo, nosotros queríamos que se Que maten, se maten. pero ellos quisieron llegar al encuentro de que hay que poner, el primer encuentro que llegaron es que el Estado, si existe, crece. Eso estaban tanto de acuerdo los minarquistas como los ANCAPs, y ahí quisieron llegar al tema de o bien lo anulamos para que no crezca, o bien lo controlamos lo más posible, que era los minarquistas. Claro. El argumento que utilizaban era esta frase famosa de la libertad, ¿cómo se dice? El precio de la libertad es su eterna vigilancia. Claro. Ese era el argumento central que usaban los minarquistas. Claro, y un ANCAP te podría decir, esa vigilancia puede ser una inteligencia artificial, ¿no? Bueno, eso es muy interesante. Es muy porque interesante y falta mucho. Era una de las cosas que tocamos en el encuentro, uno de los debates, como mencionó Luciana, de Big Tech. En realidad el título era un poco más largo, era más autocontenido, era Big Tech, privacidad, o sea, privacidad de datos, y gobierno online. O sea, en esos temas se habló un poco de controles, porque, bueno, tenías varias posturas, en realidad eran 2, una que controlás un poco todo, y el otro no controla nada. Entonces era difícil por ahí para muchos tener que pensar en temas de inteligencia artificial, cosas de tecnología, por el tema de privacidad, Claro. que lo tomaban como algo propio, un tema de propiedad privada. ¿Te pasa a vos en la facultad, en una facultad o con tus colegas, que ellos estarían un poco, uno tiene por lo menos la concepción de que un físico, un químico, viste, la política la pasa por otro lado, no le da mucha pelota? En realidad, por cómo es el tema, la mayoría de los científicos hoy en día dependen de un ente central que sería así, CONICET, porque es el que lo financia, pero también hay universidades que pagan y también hay otros entes. O sea, hay otro que se llama Agenda. Están estatizados bastante, digamos. Sí, pero también tienen participación de fondos privados, o sea, es como un privado público en algunos casos. Hay otras fundaciones y otras organizaciones que son privadas públicas que aportan, digamos. Entonces muchos obviamente están a favor si escuchan un gobierno que dice que va a poner más plata en la educación o va a poner más plata en ciencia y les va a subir el salario y cosas así. Entonces están hay esperando ese- el guiño claro. de un gobierno, digamos, Pero la dádiva. en los últimos años, te diría en los últimos 6, 7 años, si no es más, hoy en día muchos científicos se tornan al sector privado por, primero, ingresos. Claro. Hoy en día está esto de, bueno, como se mencionó, Big Data, Big Tech. Las Big Tech serían Facebook, Google, todas esas cosas que van llegando acá y la gente quiere trabajar para ellos. Y entre todo eso, bueno, está algo de lo que yo me dedico, Claro. que es ciencia de datos. Entonces hay un boom de eso y la mayoría de los físicos, ingenieros, etcétera, de diferentes ramas, se vuelcan a la ciencia de datos porque primero es interesante
y segundo te pagan mucho mejor. Y te pagan en dólares, pues ya es, Y trabajás para gente de todo el mundo. Podés conseguir claro. laburo de afuera, trabajar remoto y te pagan en dólares y Claro. te cagas de risa. ¿Y te pasa vos con 20 años estás en la facultad o así, estás en la UNE o estás en en la UNE, estás sí. en la UNE? Bueno, en la UNE es un hervidero de zurdos muchas no. veces, ¿no? Me parece. Sí. En derecho hay, la disputa principal es, disputa, digo, entre comillas, franja y la JUP. Claro. Pero la verdad es que actualmente veo como muchos de mis profesores están dejando un poco de lado el peronismo y eso me gusta mucho. Cada vez Bien. lo mencionan menos en la facultad, pero no por eso se hacen liberales. Claro. O sea, es el... Son socialdemócratas en su mayoría. Sí, la mayoría. Sí. En su mayoría. Pero bueno, por lo menos, a ver, en internacional hace poco cursé esa materia, dijeron liberalismo 4 veces, fue un montón. Increíble. O sea, ¡wow! Wow. Nombraron a John Locke, a Smith, yo dije, sí, chicos, una. Y sin insultarlos, eso era lo más importante. Muy importante. Que los nombres sin insultarlos ya era un montón. ¿Y te solés agarrar así con algún peronista ahí de...? Agarrarme no. Agarrarse una forma de decir, no sí, discernir, discutir. Intento no discutir porque es imposible discutir con una persona peronista. Eso ya me quedó claro hace bastantes años. Tengo 20 y me quedó claro. Lo que intento es moverle el pensamiento. Sí. O sea, si sos peronista y no tenés un puesto público, entonces yo imagino que lo haces porque pensás en el bien, pensás que esa es la respuesta correcta. Entonces lo único que tengo que hacer yo es mostrarte que está bien que pienses en el bien común, pero esa no es la forma de pensar en el bien común. Claro. Está pasando todo lo contrario. Claro, sí, exacto. sí, los números lo demuestran. Entonces, en vez de discutirle, le voy haciendo preguntas para que él mismo se vaya dando cuenta que quizás otra respuesta, pero no decirla yo, porque si la digo yo ya no está válida. Qué placer me da que una chica de 20 años haga peyorativa, Rubén, ¿escuchaste? Sabe de peyorativa, es increíble, buenísimo. Yo a los 20 años estaba jugando a la pelota, una cosa muy triste lo mío. No, la verdad que no. Me enorgullece saber que la juventud tiene este tipo de estrategias comunicacionales, la verdad, increíble. Siguiendo con este debate, hablamos de la charla más acalorada. Bueno, ¿cuál fue la más aburrida también en la pregunta, no? Ambiente. Ambiente. No porque sea aburrido, sino porque siento que los chicos no entendieron las posturas. Eso sí creo que las hicimos un poco complicadas. Nosotros en ambiente hicimos 3 posturas y eso fue lo más complicado para ellos. 3 posturas liberales. La primera era que, así como los minarquistas piensan que seguridad y justicia tienen que ser controladas por el Estado, ambiente también tendría que ser controlada por el Estado. ¿Sí? Para los minarquistas, claro. Para los minarquistas, o sea, hay una postura dentro del liberalismo que es válida, no porque digas que algo tiene que ser del Estado, tenés que dejar de ser liberal, porque si no, no existirían los minarquistas. Claro. Entonces, era meter ambiente en esta pequeña lista de cosas que el Estado se tiene que encargar. La segunda postura era más de todo asunto de medio ambiente era un asunto de propiedad privada. Entonces, si tenías un problema con una cuestión ambiental, tenías que ir directamente como si te hubieran robado, hurtado, directo a la justicia, mostrar las pruebas y la persona criminal va presa. Claro. Y la tercera postura era el Estado no se tiene que meter en nada. Negocian y fíjense ustedes cómo lo solucionan. Claro. Entonces, esa línea, esos 3 medios, les resultaba un poco difícil de entender más que nada los argumentos. Claro, de esas 3 posturas habían 2 que eran muy parecidas, que era el de propiedad privada y la otra el que, bueno, negociaba. Sí, porque era muy subjetivo en algunos casos para ellos. De nuevo, capaz porque necesitaban más material, capaz lo que le aportamos no fue suficiente. No sé bien cuál fue la cuestión, pero era un poco difícil para ellos discernir hasta dónde era algo de propiedad privada y hasta dónde era algo totalmente negociable, digamos. Claro. O sea, no sé, por ejemplo, tenés una fábrica al lado de tu casa y vos por ahí querés usar tu patio y te contaminan el aire, lo que fuera, y por ahí podés negociarlo o ir a quejarte con el Estado y decir, mira, me están invadiendo mi propiedad. Claro. Entonces, esa diferencia por ahí les costaba a muchos chicos encontrar, digamos. Tal cual. Por otro lado, me gustaría hablar con ustedes, me dijeron el tema del medio ambiente. ¿Qué postura tienen ustedes en cuanto al medio ambiente del liberalismo? Yo conozco la postura de Donald Trump y de Milei, que directamente dicen que es una cuestión de temperatura de era, digamos, que ni siquiera la contaminación nos ha afectado prácticamente. ¿Cómo lo ven ustedes a eso? También su argumento es que hasta ahora los científicos le han errado en todo en lo que es el medio ambiente, ¿no? En lo que han predecido. Normalmente cuando uno habla de medio ambiente, uno piensa en el tema de calentamiento global. Claro. Es lo primero que relaciona. El calentamiento global es un hecho, digamos, no se puede negar eso. Sí. Y hay ciclos de calentamiento en el planeta, en el que hay periodos donde la Tierra se calienta mucho más que otros periodos. Sí. Entonces,
Es cierto también que nosotros aportamos algo al calentamiento global porque, bueno, hay emisiones de carbono que son muy altas, que se vienen estudiándose bastante, y son pruebas, o sea, son hechos. Sí. El punto es que para mí eso no es que sea irreversible, ya que el planeta es algo que tiene en periodos, o sea, por momentos se calienta mucho, por momentos se enfría. Lo único que se ven afectados con el calentamiento global es las personas, digamos. O sea, si nosotros no encontramos soluciones, nos vemos afectados nosotros, como una inundación. Sí. Lo ves afectado en la parte material, digamos. ¿Hay un liberalismo verde al respecto? ¿Ustedes ven un liberalismo ecológico? Bueno, justamente tuvimos que leer sobre eso. Sí. Varias posturas tuvimos que leer de varios liberales. Hay liberales, por ejemplo, Rothbard dice que los ecologistas liberales son ecologistas de cartón, no existen, son simplemente socialistas disfrazados. Sí, ¿Cómo era? Lo famoso... Las sandías. Las sandías. Son verdes por fuera, rojos por dentro. Esa es una postura. Sí. Y otros liberales no, otros liberales dicen que efectivamente la contaminación afecta al proyecto de vida. Y como afecta al proyecto de vida, hay que tener cuidado porque en un principio el liberalismo es cuidar el proyecto de vida del prójimo, o sea, respetarlo. Y hay un concepto que también planteaba Rothbard, de que si bien el planeta Tierra, todos los recursos que tenemos en el planeta Tierra son escasos, lo que uno busca es protegerla, digamos, la escasez, por ejemplo, los que tienen una mina, los que tienen animales, los que tienen lo que fuera, tratan de controlar la escasez de alguna manera. Y entonces, dentro de todo, si todo le pertenece a alguien que lo pueda cuidar, digamos, tenemos garantizado que en un futuro vamos a tener recursos. La salida es el anarcocapitalismo, por lo que me decís. No, yo planteo lo que planteaba él porque era algo que sí leí, pero es una opción, o sea... Esto es un caso real. Para mí el tema es de cuestión de responsabilidad. Por ejemplo, una de las cosas que les preguntábamos a los chicos es que si saben cuál es una de las mayores industrias contaminadoras en el mundo. Y tiraron un montón, pero la que no tiraron es la que era la respuesta, que es la textil. Claro. ¿Vos sabías que la industria textil es una de las más contaminadoras del mundo? No, entonces vamos a la tienda, compramos 4 remeras, 5 camisas y 3 pantalones y pensamos que está todo bien. En realidad estamos contaminando como locos. Entonces, ¿por qué? Porque estamos confiando en que papá Estado nos está cuidando desde afuera. Entonces, cuando quitamos o advertimos que papá Estado en realidad no te está cuidando para nada, porque muchas veces el Estado arruina el medio ambiente y lo ha estado haciendo un montón de tiempo, ahí es cuando la persona se tiene que poner a investigar. O sea, si te importa tu vida o la vida de tus futuras generaciones, deberías estar preocupándote de saber cómo estás contaminando. Claro. Indirecta o directamente. O sea, para mí la responsabilidad es lo más importante del liberalismo, lo que más valoro. El individuo se tiene que hacer responsable de sus actos. Y eso no se puede hacer si está todo el tiempo un Estado supuestamente presente. Mal. ¿Les parece que es una sociedad que se victimiza mucho y no se hace cargo de sus problemas? Sí, recontra. Sí. Algo que por ahí queda muy marcado es que mucha gente le molesta que otro ensucie, le molesta que otro contamine, lo que fuera. No se hace cargo, también ellos se quejan, pero no se involucran en la causa y tampoco ayudan a... O sea, creo que es un tema de incentivos. O sea, si vos planeás que acaba, no sé, 10, 20, 30 años, todo lo que tenga va a mejorar porque estás haciendo bien las cosas hoy, bueno, capaz entonces uno se preocupe por reciclar, se preocupe por hacer ciertas cosas, pero eso es lo mínimo. Lo importante hoy en día es que el mercado en general, o sea, todas las empresas, toda la gente, tienda a pensar de que, bueno, está bien, si yo no arreglo las cosas ahora, a futuro voy a tener problemas. ¿Ven que haya en los empresarios, en las corporaciones, un nuevo capitalismo ecológico? Bueno, esto es algo interesante porque lo tuve que leer mucho para hacer los argumentos. Me molesta cuando la persona cree, o sea, cuando las personas intentan ponerle moral al capitalismo. Claro. El capitalismo no tiene moral, no es una persona humana. Entonces las dibujan con un hombre gordo, con un monóculo que un es malo. Un cerdito con plata, sí, ¿no es cierto? Pero señor, el capitalismo somos todos nosotros. Claro. Entonces, si vos sos moral, no te preocupes que el capitalismo va a ser moral. Hay un caso de una zona del mar que era cualquiera podía pescar y se terminaron los peces en segundos. ¿Por qué? Porque claro, cada uno quería ganar la mayor cantidad de plata para sí, entonces pescaba lo más posible para quitarle el resto de los peces a los demás. Claro. Entonces, se terminaron acabando los peces. Diferente hubiera sido si solo una persona hubiera sido dueño, porque si una persona hubiera sido dueño, ¿qué haces cuando sos dueño de algo? Lo cuidás para que te dure. Entonces, si hubiera un solo dueño o dos dueños que pudieran negociar entre sí, claramente los peces no se hubieran acabado por el simple hecho de que yo quiero que me dure lo más posible mi cardumen de pececitos. Claro. Bueno, hay un caso muy ejemplar que sucedió en África, no recuerdo el nombre de la persona que se encargó de eso, pero era el tema de que quería salvar
los rinocerontes en África. Sí. ¿Qué hizo? Logró tener un convenio, una cosa así, con el Estado en el que él podía tratarlo como si fuesen vacas y los tenía en su rancho. A los rinocerontes. A los rinocerontes. Anda a ordeñar un rinoceronte. No, pero lo curioso es que había sido, y esto yo aprendí simplemente leyendo sobre el tema, Sí. que los rinocerontes les crece el cuerno porque la mayoría los mataba para quitarle el cuerno. Sí, sí. Y les sí. crece, entonces, ¿qué hacía el tipo? Les cortaba el cuerno, los trataba bien, digamos, les cortaba el cuerno, vendía el cuerno, pero los tenía vivos, digamos. Claro. Y ese fue el negocio, o sea, supo encontrarle la vuelta a un problema que era muy grave, digamos, ahí en África. Así que yo no sabía que le volvía a crecer el cuerno, sí sabía que los mataban por el cuerno, qué interesante. Sí, sí. Ahora me imagino entre los rinocerontes, ¿no? Te falta la guampa, al revés que nosotros, ¿no? El chiste. Bueno, había otro movimiento ecológico que lo que hacía era inyectar en el cuerno una sustancia que lo dejaba rosa y que lo hacía inútil. Entonces, para nada lo mataban. Y hay algo muy interesante que pasó en Estados Unidos, que muchas leyes estatales, por cuestiones de Alangaú, supuestamente cuidar el medio ambiente, impedían que grupos ecologistas pudieran comprar cauces de agua que eran contaminados. O sea, cómo el Estado intervenía en algo que era supuestamente bueno. Claro. O sea, es muy preocupante cómo la persona cree que el Estado en verdad sabe lo que hace. Bueno, hay otra cosa que mencionaste antes de Trump, que él fue a tachar la firma de Estados Unidos, digamos, en el Tratado de París que habían hecho sobre el tema del medio ambiente, Sí. Lo cual en parte tenía algo de razón porque si bien ellos marcaban cuánto puede contaminar uno, ese era el incentivo, digamos, o sea, las grandes empresas podrían comprarle la cuota a las otras empresas para producir más y contaminar más si quieren. Sí. Entonces terminás generando monopolio, digamos. Pero esto, de nuevo, es como que puede tender a eso. Ahora, el incentivo no es ese, digamos. El incentivo es que capaz vos crees políticas en el que las empresas traten de ir hacia algo que reduzca más emisiones de carbono, cosas así. O sea, Claro. ese creo que es el objetivo, y un buen ejemplo sería todo lo que está tratando de hacer Elon Musk. Les voy a tirar unos nombres y me gustaría saber las opiniones de los dos. Comience el que quiera, ¿no? Tetaz, diputado del PRO. Bueno, cuando aparecía antes de ser diputado, creo que tenía muy buenos argumentos. Muchas veces mostraba su tendencia hacia el PRO, digamos, pero siempre me pareció que era un poco objetivo con lo que hacía. Hoy en día, cuando uno ve lo que votó, te das cuenta que cayó, digamos, en la dinámica del PRO. O sea, Claro. Yo entiendo. Al kirchnerismo, digamos. Y sí, porque creo que la filosofía del PRO es que, bueno, no lo jodamos tanto porque tenemos que negociar con ellos. Claro. Pero creo que hay momentos donde podés negociar y momentos donde no. Claro. Y creo que eran temas muy sensibles en los que votaban a favor. Bien, para mí, igual que Fran, cae en esa falsa oposición que en temas que creo que no son tan importantes, sí, son oposición y van a estar a muerte en contra del kirchnerismo. Ahora, en cosas que en verdad necesitamos oposición, mágicamente o falta, o vota a favor o vota en contra, y decís, pero oposición de mentira, yo ahora te quiero votando en contra. Claro. Entonces, eso sí es un poco... Igual, no solo le pasó a él, le pasa a la mayoría que entra en política. O sea, antes de entrar en política decís lo que pensás y después decís lo que podés, supongo. Claro. Bueno, el nombre que sí, obviamente, López Murphy. Bueno, yo le tengo bastante aprecio con la fundación, con el Club de la Libertad. Siempre lo tuvimos cerca, él siempre Ha venido muchas veces, sí. Ha venido muchas veces, nosotros estuvimos muy cerca con él. Entendemos cómo piensa. Obviamente la política a veces te cuesta por ahí avanzar y generar un entorno. Sin embargo, él, a diferencia de Tetaz, votó en contra a pesar de su bloque. Eso estuvo muy bueno. Muy bueno, él fue fiel, digamos, a lo que dice. Exactamente, a sus votantes, digamos. Sí. ¿Vos? Sí, yo creo que López Murphy le tengo mucho aprecio por lo que está diciendo Fran, siempre fue muy considerado, y las veces que pudimos hablar de cerca con él, en una mesa cerrada, él es muy consciente, dice las cosas como son, y siento que de vuelta en política cuesta un poco más. O sea, yo no sé cómo está viviendo un diputado nacional, y creo que no es fácil, ni un senador nacional. Pero siento que intenta defender sus ideales, y lo aprecio por eso. Me gustaría que el liberalismo intente como amalgamarse un poco más, porque ahora eso es uno para cada rancho. Claro. Está un poco separado, pero bueno, supongo que tendrán sus internas personales que no conocemos. Y tiene su liberalómetro, viste que justo Sí. estábamos... Sí. Bueno, voy a ir un poco más a la derecha, Victoria Villarroel.
Bueno, yo al comienzo siempre no la conocía mucho en política, conocía sus temas, sus causas, digamos, por el tema Las terrorismo víctimas del armado, terrorismo. las víctimas, sí, todo eso, lo que me parece muy justo, digamos, lo que Sí, hace. sí, sí. Ahora, creo que siempre quedó con una mancha de que defendía, digamos, a la dictadura, y no sé si ella no se supo despegar, Ujú. pero creo que al juntarse con Milei por ahí muchos obviaron eso y entonces se enfocaron más Ella en Milei. trataba, pero la ensuciaban a donde iba con ese tema, pero ella le decía, yo no estoy No, defendiendo ella- a los militares, lo que Sí. estoy defendiendo son las víctimas del terrorismo. Claro, ella lo decía, el tema es Claro. que, bueno, normalmente que queda en la opinión pública. es Tal lo cual, último, tal ¿no? cual, tal cual. Bueno, seguimos con la señora Píparo. La verdad que... Poco y nada. Poco y nada. No me gusta hablar de cosas que no conozco. Bien, 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 bien. Yo también ahí conozco poco, digamos, creo que... No sé si es liberal, la verdad te digo. No sé, Nunca hablé con pero ella. por lo menos creo que en su momento ella estaba orbitando En el cerca PRO. del PRO Sí. y terminó juntándose con Esper y creo que eso le benefició a Esper, digamos. Y obviamente viene José Luis Esper el nombre. Y- Lo dejé último al peluca. Fue muy amable cuando vino a Corrientes Sí. por el partido. Siento que después tuvo un boom y después como que se apagó. La verdad que no sé qué está haciendo ahora en política. Siento que están todos desparramados, cada uno por su lado. Sí. Pero sí, siento que si sea lo que dijo cuando estuvo en su boom me pareció bueno. No sé qué estará haciendo ahora. Claro. Si sigue con su palabra. Bueno, también lo tuvimos acá en el club, creo que estuvo muy buena la charla, muy interesante hablar con él. Lo otro que valoro, digamos, que es muy constante en lo que dice. Sí. No, lo que dice hoy o lo que dijo hace 5 años O hace 20 años en la Merta de exactamente Mirta. lo mismo. Exactamente, sí. Y todo eso lo volcó en sus libros, digamos. Sí. Así que me parece, por un lado, eso genial. Ahora, manejo político, la verdad que no sé, no me quiero meter demasiado. Claro. Porque estuvo de un lado, había cosas que le jugaron a favor, cosas que le jugaron en contra. Y, qué sé yo, por ahí me duele ver todavía que los liberales no se estén juntando. Tal cual, a Si nosotros bien también. hoy en día, en los últimos tiempos, Esper y López Murphy se vieron más juntos, digamos. Sí, en momentos clave sí. Bueno, y nos quedamos en el último con el señor Javier Milei. ¿Qué digo? En el club le tenemos mucho aprecio a Javier Milei. Siempre fue muy amable con todos nosotros. Pudimos hacerle un montón de entrevistas. Es una persona muy entregada. Obviamente el papel que muestra en televisión es totalmente otro al que es en la realidad. Así como lo ven con los pelos enloquecidos y demás, es una persona totalmente seria, amable, educada, responsable en sus haberes. Ahora con el tema de su pensamiento, me gusta lo que dice. Siento que se le está complicando porque la política es un mundo, te tiran para todos lados. Sí. O sea, de pensarlo nomás me pone la piel de gallina, no quiero imaginar lo que está pasando a él. Encima con tanta prepotencia no me imagino cómo se lo habrán lanzado encima, a la yugular se lo habrán tirado. Pero siento que está intentando hacer las cosas bien, algunas veces no puede porque no está solo, Claro. pero creo que si se sigue esforzando y siguiendo sus ideales lo va a lograr quizás, hasta si limita un poco su liberalómetro, unirse con el resto, porque también está muy separado, eso sí, lo veo muy aislado en su circulito. ¿Militarían para las presidenciales, para algún candidato liberal? Me da miedo. Me da miedo porque las personas actualmente en el país piensan que todo lo que pasa en el país es por el presidente. Hay como un chivo expiatorio en la figura presidencial. Entonces, muchas veces no se dan cuenta que influye mucho el Congreso, influye mucho las peleas internas y el presidente quizá no tuvo nada que ver en lo que pasó. Pero igual los problemas le tiran a él. Entonces tengo miedo que pasen cosas malas en Argentina con una presidencia liberal, que posiblemente suceda porque es Argentina y van a seguir pasando cosas malas un buen tiempo, y que la culpa sea el liberalismo y nos olvidemos del liberalismo y la gente se olvide del liberalismo durante otros 70 años y sería mi perdición porque yo voy a morir y no voy a ver a mi país evolucionar. Dios Bueno, mío. ahí agrego algo, estoy de acuerdo con lo que dijo Luciana, y por ahí algo que pasa en Argentina es siempre el favoritismo, el personalismo. En este caso mucha gente joven liberal se ve identificada en Milei y lo alzan a Milei como si fuese el futuro presidente. Yo en estos casos prefiero ser más cuidadoso, digamos, Claro. porque yo no, de nuevo, y no es que sea tibio ni nada de eso, yo creo que teniendo liberales en el Poder Judicial funciona, sirve, ayuda, pero no sé si un liberal como presidente te va a solucionar todos los problemas que tiene Argentina. Seguramente Porque no no de entrada. no es un tema de una persona, digamos. Claro. Es un tema estructural de instituciones, o sea, creo que, de nuevo, que estén ellos ahí hoy ayuda para que mañana puedan estar más.
y se pueda normalizar un poco la cosa. Bueno, siento que sería un mejor movimiento llenar el Congreso a que ocupar la presidencia. Porque en el Congreso le puede frenar al presidente y de paso hacer leyes o cuestiones favorables para el país. En cambio, la presidencia te frena al Congreso y medio que, salvo que saques un DNU, como hizo nuestro querido presidente cada 2 días, Sí. te cuesta un poco avanzar. Claro. El tener el consenso social ayudaría. Vieron que varias veces lo escuché a Esper y al mismo Milei, que al tener el consenso de la sociedad, el Consejo Deliberante se tendría que acomodar, los legisladores se tendrían que acomodar a lo que quiere la sociedad, a lo que demanda. Es que normalmente la sociedad avala todo lo que puedan hacer los políticos hasta cierto punto y dicen, bueno, basta, y Claro. terminan votando en contra. Creo que son oleadas, por momentos están a favor, por momentos no. A mí algo que por ahí me choca es que, no sé, uno ve que en los 90 parecía que se venía una ola liberal y cayó a los pocos años, porque no se asentó y eso Es se que no nota. era un liberal, ¿no? No era liberal, no, claro, es cierto, pero las ideas no trascendieron, digamos. Sí, Y algo que se puede ver, hablando de ideas, es lo que pasa en Chile, digamos. tal cual. Boris. Sí. Ganó una persona de izquierda en los países de más crecimiento de Sudamérica con una economía totalmente liberal, que fue el mismo Milton Friedman, ¿no? Quien vino a asesorar en su momento a Pinochet, Sí. hay que decirlo. Bueno, chicos, la verdad, muchísimas gracias. Estoy muy contento de que hayan estado acá. Me encantan sus ideas, sobre todo la edad con que las están expresando da mucha esperanza para el futuro. Encontrarme con chicos como ustedes. Bueno, yo ya los conocía de algunos actos del Club de la Libertad que me gustó ir, pero bueno, ahora charlar más íntimamente me gustó mucho más. Así que ya muchas gracias. No, gracias a vos de vuelta por invitarnos, por darnos el espacio. Es de ustedes, cuando quieran, hablan con Sergio, vienen, cuando tengan... Mejor porque vivo acá cerca. Así que... Buenísimo. Yo siempre cargo que esta radio está cerca de todo, ¿viste? Está cerca del centro, está cerca de los barrios. Está bien ubicado. La gente de Espectro FM, que siempre le agradecemos a Rubén por darle un espacio al liberalismo, al libertarismo, que no tendríamos en ninguna otra radio. Rubén, realmente es así. Y bueno, saludar a la gente de Pinta por A, buscanos en Instagram, estamos en Mario Direcciones y adornar tu casa con Alba, una empresa correntina con más de 20 años en el mercado. Vamos a la tanda y ya volvemos.